entonces. Go ahead, Todd. Okay, so Pao, I had seen you on Instagram, and I know I reached out to you. I was just kind of curious, maybe if both of you could kind of tell me, like, Pao, maybe when you started in boxing, and Miguel, when you first met her. Okay, está preguntando, él los conoció en Instagram y ha visto el trabajo que están haciendo ahí, entonces está preguntando cuándo la jovencita empezó en boxeo y usted, don Miguel, ¿cómo la conoció? Oh, ok. Okay. Comienzo yo. Yo comencé mi carrera amateur en el boxeo en el 2015. Comenzamos, bueno, junto con mi entrenador, que es quien me ha llevado de la mano hasta el momento, con quien debuté. Y tuve un recorrido en boxeo amateur y después tomamos la decisión de debutar el año pasado. Actualmente, bueno, ya apenas vamos a cumplir un año en febrero. De profesional. De profesional, así es. Okay. So she started her boxing career in 2015. She started out as an amateur and she went, through an extensive amateur career. She hooked up with her trainer, and then about a year ago, they made the decision to go pro, and that's what you've seen. So she spent 6 years in the amateurs. Don Miguel? Yes. Don Miguel, ¿cómo la conoció a ella? ¿Cómo fue el descubrimiento de esta estrella? A Paola la conocimos en la academia en sí. Nosotros tenemos una academia de box aquí en Cancún, se llama Academia de Box Macia, es una de las más grandes academias que están aquí en Quintana Roo. Y Paola entró como entrenadora de box, ¿sí? Para lo que era el rubro de infantil, ¿sí? Y con el paso del tiempo se integró lo que es el entrenador, que es su papá también, que es Aldrina Tyson Macia. Él es uno de los mejores entrenadores aquí también en Quintana Roo. Y empezamos a hacer el equipo y empezó Paola, que ya traía una carrera muy grande, lo que es en el box amateur, y la empezamos a debutar en lo que es el profesional. ¿Sí? En la primera pelea, que fue profesional, tuvo un inicio fracturado, o sea, la perdió y la siguiente pelea la ganó. Y ahorita vamos para 2 peleas más. Genial. Okay, so she walked into the academy. They have an academy in Cancun. It's called Box Big Macia. They're wearing the shirt for it. And she came into the youth programs back in 2015. From there, she developed and they started to form a team around her when they went to go professional. Her father's a big part of her training. And, together they formed the team there. And when she went pro, she took a loss in her first fight and then won her second fight. So they're now planning on, the next couple of fights and to keep that going. So, they still see a lot of promise there. Now, how much as far as the shows, Mr. Solorio, like do you promote shows? And if so, when did you get into that? Entonces, ya que formó el equipo aquí para promover a la boxeadora, ¿usted empezó a promocionar eventos o ya lo hacía antes? Sí, o sea, empezamos con lo que es el trabajo en equipo con varios promotores aquí en Cancún, las presentaciones de Paola y también de otros boxeadores, y fuimos haciendo fuerza. Ahorita actualmente nosotros vamos a hacer nuestras propias peleas aquí en nuestra propia academia, ¿sí? Ya como promotor y como televisión, ¿sí? En vivo. Okay. They've been expanding. When they started her in the pro career, they hooked up with several local promoters and started working with them on the promotion there. As they go forward right now, what they're planning is to actually do matches in the academy. I guess it's a nice academy, but in the academy where he will be the promoter officially. So he hasn't really promoted until now. Now, Pal, when did you decide that you wanted to kind of, I know you came into the gym, but when did you decide that you wanted to pursue competing?
entonces, en 2015 entraste al programa juvenil, Paola, y ¿cómo fue la decisión? Entonces, ¿cómo desarrolló la fiebre para convertirse en profesional? Bueno, fue a partir de la influencia de mi padre. Él es entrenador y siempre veía los entrenamientos a otras personas. Yo no me había animado, siempre tenía la curiosidad. Y la razón por la cual no me animaba era porque siempre notaba que la mayoría de sus atletas eran realmente el boxeo femenil es algo que no es, al momento ha dado a relucir un poco más, pero anteriormente no era un poco opacado. Eso era lo que me frenaba, pero siempre tenía la curiosidad. Y en el momento en el que decidí comenzar, me encantó. Es algo que no he podido dejar. Entonces, comencé entrenando a los 15 años. En el 2017 tuve una participación en Olimpiada Nacional, gané fase municipal, estatal, regional y fui al nacional. Me quedé discutiendo bronce en el nacional, ese fue mi primer año en Olimpiada, en el segundo igual de la misma manera, oro en municipal, regional, estatal, y en el nacional también me quedé en el bronce. El año pasado hice una participación en el Nacional Elite en Guadalajara y me quedé con el bronce en la disputa con Chihuahua por la plata. Y ya a partir de eso decidimos pues realizar lo que es el debutar, el dar el paso al profesionalismo. Okay, dame un toquecito, a ver. Okay, so she did start in 2015. She believes that the fever for the sport, the curiosity for the sport came from her father, who was also a trainer. And so she's kind of been around the sport for a long time, and there was always a curiosity there. One of the things that put a break on her, fever for the sport was that it really wasn't for girls yet. I mean, there was women's fighting and stuff, but it's not where the men's boxing is. And she always noticed that. And she didn't realize, right away that it would be a career because the women's leagues really still have a long way to go. But she participated in amateur events and went from, municipality to the state amateur events and was winning and things, went to a couple of national events where she won bronze. And she was beginning to realize, I think, that she was pretty good about it. She said at one point that once she was competing at those levels and things, that she fell in love with it. Like she can't stop doing it. So that's been sort of the way things have developed with her. That she was exposed real early. Ahí estamos, genial. Now, Pao, I wanted to ask you, like, women's fighting is getting more popular here in the U.S. What has the response been to you in Mexico? Como mencionaste, el boxeo femenino está creciendo. ¿Cómo ha sido la reacción a usted y su empezando en los profesionales en México? ¿Cómo la reciben ahí? De una forma muy positiva, la verdad, a pesar de que mi inicio no fue tan favorable como esperábamos, pero de todo se aprende. La verdad es que mucha motivación por parte de las personas que me apoyan, estuvieron a mi lado en cada momento y siempre impulsándome a dar más, porque quien me conoce, quien sabe de lo que soy capaz, a veces uno mismo no lo ve, entonces siempre están ahí para alentarte. Y pues agradezco mucho a las personas, a mi entrenador, a mi familia que nunca me deja a un lado, a las personas que confían en mí, a Miguel, que siempre están ahí apoyándome. Entonces salimos a darlo todo igual en la siguiente pelea, una mejor preparación y salimos pues con la mano en alto por nocaut en el cuarto asalto. Tenemos planes también de cerrar la pelea el año, perdón, con 2 peleas más, esperemos, primero Dios. Por el momento ya tenemos asegurada la siguiente pelea el 10 de diciembre. Okay, she's surrounded by positivity, a positive structure. It starts with her family, and the support that she gets there.
and generally it's been positive. What she thinks that, and she's grateful for it remaining positive even after her setback because she lost her first fight, but she never really felt a bump in the support that she feels. That everybody's been very supportive. They know what she's capable of, and she likes to be surrounded by these positive people because she feels like they see more what she's capable of than she herself can see. So it's that's generally how that goes. And now that structure extends itself because they are planning, 2 fights, and they're playing 2 fights before the end of the year. So, she's starting to get into the professional game with that same, positivity and backing that she's always had. Now, Mr. Solorio, I know boxing obviously have a big history in Mexico, but I was wondering, what do you think it's like now, more or less? Boxeo es casi el deporte nacional mexicano, ¿no? ¿Cómo lo ve el estado de boxeo en este momento? ¿Lo ve como, digamos, más grande, más popular que en los tiempos de Chávez o anteriormente? ¿Cómo ve el nivel del boxeo en México en este momento? No, sin duda mucho mejor. Obviamente implica que hay más difusión por las redes sociales, hay más facilidad de que se dé a conocer los boxeadores, no como antes que tenían que crear mucha historia y mucho récord para poder ser vistos. Hoy en día las redes sociales pueden hacer que se note más una persona que tiene talento y le da muchas facilidades a que pueda ser promovido más rápido para llegar a una pelea de campeonato. Sí. Genial, genial. Okay, he says, without a doubt, it's greater and bigger now, and it has a lot to do with just modern times and things like social media. In the old days, you had to, build a record and really put in the work. There's so many boxing, institutions out there in Mexico that you had to really build up a record and put in the work to even get noticed. And now, and you're not going to fool anyone in Mexico. Now, if you have talent, you can get noticed earlier because of social media and things like that. So, without a doubt, boxing's at a high point now. And like Pao, I know that you've been very active on social media. Like, was it your idea or did other people kind of get you into it? Oye, estás hablando con un par de viejos ahora, chica. Pero esto de las redes sociales, ¿es como natural para usted? ¿Fue algo que usted lo estaba haciendo igual y ahí se incorpora el boxeo? ¿O es parte del plan que dijeron, ok, ahora tengo que prender mis redes sociales y meterme a involucrar a las redes para avanzar mi carrera? ¿Es planeado así o es algo que te gustaba a ti? ¿Cómo son las cosas para los jóvenes? Oh, pues así como lo acabas de decir tú, Tocayo, pues hay que adaptarnos a los nuevos tiempos. Hoy en día ya ves que la difusión es lo que hace que alguien sea más visto, y obviamente una función de box transmitida por redes sociales, por circuito cerrado, por todo esto hace que el boxeador sea más conocido, ¿sí? Obviamente, pues Paola es una persona que es muy mediática. Ella por naturaleza tiene muchos seguidores y obviamente la siguen desde todas partes del mundo. Paola, ¿y te gusta hacerlo? ¿Lo haces tú misma o tienes a alguien a cargar de eso? Pues lo hago yo, aparte trabajamos juntos, él también es parte de su trabajo. Es algo que quiero hacer, realmente me gusta mucho, entonces me ayuda, me hace formar más, me hace aportarles a los demás un poco de mí, que es algo que igual me gustaría, me gusta un poco motivar a los demás y puedo aportar un poquito en eso. Entonces también me ayuda Miguel. So Miguel stated that he had to adapt as well. That the social media thing is something new, but once you've adapted to it, there's a lot of benefits that you get from it, and they've been able to get her name out there. Like you said, it sometimes, like he said previously, it sometimes makes a little bit shorter getting attention for him. It's something modern that they've adjusted to. I asked her if she did her own social media or if I hired somebody already to do it, and she does her own social media still. She gets help obviously from her trainers and things, and it is something that they have a little bit of planning around, where
They know it's good for her career and things like that, but it still has that personal touch. She wants people, to know a little bit about her personally and little things like that. So it has some twists like that. And, at the end of the day, uh, that social media stuff will be there even after her career. So it's like a good foundation block. Now I'm wondering, maybe Miguel, what is the challenges for someone like Powell, for example, as they're trying to come up in boxing in Mexico? Me and Miguel have been around the sport here, fight sports, for 20 years, but what is it like in Mexico for someone like her? Entonces, ahora al inicio de la carrera, ¿cómo ve el pronóstico aquí? Es algo que tiene muchas cosas que lo enfrentan duras, como comisiones o problemas, o ella recibe de la sociedad, ¿usted cree, digamos, el apoyo general, ¿no? ¿O hay algunos problemas que van a enfrentar? ¿Qué se espera? Pues bueno, hoy en día pues casi todos los boxeadores pasan por muchas suertes de trabajar, de entrenar, de prepararse, y a veces no cuentan con el apoyo. Y eso está cambiando poco a poco aquí en México. Obviamente vemos personas que amamos el box y queremos apoyar a los atletas a que se desarrollen, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Pues mediante de torneos donde se puedan ellos foguear más. Y muchos de los compañeros aquí en Quintana Roo estamos apostándole a eso, a que haya más escaparates donde ellos mismos se puedan exhibir y puedan participar en torneos locales o internacionales o nacionales, donde ellos puedan despuntar y tener la ayuda de patrocinadores, que es lo que le puede ayudar más a un boxeador hoy en día a salir adelante, porque sin esos patrocinadores, el estar financiando a un boxeador para ver si sale bueno o no sale bueno, pues es un volado muy grande. Pero, pues obviamente, esos patrocinadores son personas que también aman al box, ¿sí? Y realmente muchas de las cosas las haces por pasión. Yep. So, in general, the society there is viewing boxing in a different light and supporting a lot more. That's important. He wanted to highlight, the bottom line is that athletes now have a big advantage with training and nutrition and the attention in social media. And it's about seizing that opportunity, because there still are a lot of fighters that don't have, the whole gamut of things, and are not getting noticed. So what they're trying to do in his area is organize more tournaments and just put a lot more organization and attention on it. The society has shown up in the form of sponsors. That's the one thing now, that if you're going to take a fighter from the initiation through to success in boxing, there really has to be some type of financial support or financial investment. It's not something individuals can do, all the time. And the sponsors are where that has really developed and shown up. So the sponsors are there, and the sponsors, behind every sponsor and every corporate name there is obviously a person that has a passion and love for boxing. So, like you mentioned, boxing's in a good spot right now. There's not a lot of things like that basic that are against them. Now, if someone wanted to sponsor Pal, for example, how would they go about doing that? Entonces, digamos que yo soy un patrocinador en México y quiero patrocinar a Paula. ¿Cómo haría eso? Ustedes tienen un equipo, tengo que hablar así, tienen ya un paquete que le ofrecen, cuánta plata, o no tienen que decir números, pero ya saben cuánta plata van a pedir, ese tipo de cosas. Dime qué tipo de organización tiene y qué patrocinios ya tienen. Ahorita contamos bueno, okay. Ahorita tenemos de patrocinar obviamente la Academia Pigmaquia, que es la casa de Paola, que le patrocina bastantes cosas de lo que ocupa ella. Y tenemos ahorita la marca Adams Boxing, ¿sí? Que es una empresa de Las Vegas que maneja lo que es zapatillas de boxeo y guantes de box, ¿sí? Ellos lo están patrocinando también a Paola. La forma en que pueden ser patrocinadores es obviamente contactándonos por medio de las redes sociales, ¿sí?
y nosotros les explicamos el paquete que ellos pueden apoyar a Paola. En este caso, muchos de ellos prefieren lo que es en su pelea, tener lo que es el logotipo de ellos en su short, o que Paola en sus redes sociales publique lo de su marca, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente también conozca lo que está utilizando Paola. Así es como se maneja. Cool. So they've got a nice plan already for some of that stuff, which basically, contact is made through normal means. Get a hold of them through social media. They'll be glad to talk to you. They already have a couple of sponsors. Obviously, the gym is a big sponsor of hers. That they call it her home. So there's sponsorship involved there. She's also sponsored by Adams Boxing out of Las Vegas, who takes care of her shoes and gloves and things like that. So there are already a few sponsors that are backing her. And if somebody else wanted to sponsor, you just get a hold of her. They have several packages available. Usually it's something, like her wearing the logo during a fight in the shorts or in the shirts and things. And also she can help, use her social media to divulge a product, to get a product out there. So that's basically what they can do. If anyone's interested, please get a hold of them, and they'll be glad to speak to you about the packages. Now, Pao, I noticed you had said something about how you wanted your social media to show some kind of like who you are outside of boxing. Maybe tell us a little bit about that, who you are, but aside from the boxing. Antes mencionaste, Paula, que querías usar tus redes sociales como para que el público te conozca un poco más allá del boxeo y cosas así. Habla sobre eso, como qué quieres que sepa la gente. No, quiero que conozcan un poco de mí como peleadora también, como parte del boxeo. Quiero poder incentivar un poco de motivación en los atletas. A veces es difícil el mantener la motivación a tope. Estamos en etapa de preparación y sinceramente es difícil. Entonces me gustaría eso, me gustaría poder llevar un poco de motivación a los demás igual. Además de que a través de lo que hago, de lo que me gusta. Excelente. Cool. So, basically, her social media, she just wants people to get to know her, outside of boxing and stuff. But right now, she is concentrating a lot on the boxing side. A lot of what she is doing there is, getting people to know, letting people get close to the training and things like that. But also the motivation part. She likes to motivate other people. And also, I guess through that, you also receive motivation. She's very much into the preparation for her next fight now. And that's what's going on in her social media now, is a lot of coverage of the preparation and also the motivational part, the mind part of the game. But I mean, like, who are you outside of boxing? What do you do that's not related to boxing? ¿Qué te gusta hacer que no es boxeo? Me encanta, algo que me encanta es entrenar. Okay. Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho estar con mi familia, estar con las personas que quiero, descansar sobre todo. Además del deporte, pues trabajo en la academia, entrenando. Me encanta poder enseñar algo nuevo a los demás, poder decirles, viste, si pudiste lograrlo, si pudiste hacerlo. Además de eso, me gusta lo que estoy estudiando psicología, la licenciatura de psicología, me gusta mucho. Entonces, eso es a lo que me dedico, eso es aparte del boxeo. Okay. Well, she's got a pretty packed life for a kid. She's studying, and she's studying psychology. So that's a lot of, that she enjoys. She enjoys doing that. She also enjoys just training. She works at the gym that, sponsors her as well. So she trains also teaching classes, and she gets a lot out of the interchange of teaching as well, with other people, as well as her own preparation. So her life is pretty consumed with this type of, even the psychology is part of the game, right? So like, it looks like boxing takes up a great big deal of her time. I'm going to ask her if she has a pet. ¿Tiene un mascota? Perdón. ¿Tendrás un mascota por ahí? Mascota. Sí, tengo
Me gustan mucho los felinos. Los animales me encantan, pero mis animales favoritos son los felinos, los gatos. Okay. Entonces, ¿has rescatado un gatito ahí de la calle por ahí? Sí, anteriormente me gustaba mucho rescatar en animales, los llevaba a esterilizarlos y los daba en adopción. Entonces, sí, ve, ahí tienes otro interesante. She's always working for the community. She's actually, her favorite pets are cats, so she's a cat person. And she mentioned that in the past, she's actually, rescued cats, taken them for sterilization, and that sort of stuff. So, yeah, seemed to be a little cause that's close to her heart as well. Now, I wonder who are some boxers that you watched growing up? I mean, I kind of grew up during the HBO era. I watched people like Julio Cesar Chavez, Marco Antonio Barrera, Eric Morales. Who did you watch growing up in boxing in Mexico? Okay, Paula, el boxeo tiene tanta historia ahí en México y obviamente él mencionó a Chávez y Eric Morales y algunos clásicos. Usted como muy joven para haberlos visto en su época. ¿Quién te inspira a ti en boxeo? ¿Has visto ese tipo de historia o quién te ha interesado ahora verle la carrera? No, claro que sí, he visto ese tipo de historia. Me tocó uno de los que más admiro, Julio César Chávez, y en el boxeo femenil, la que dejó historia en México, Jackie Nava, que se retiró hace una semana, que pues historia y de mucha inspiración para la carrera, creo que de cualquier atleta de boxeo. Okay. She's definitely a fan of the history. She didn't see Julio Cesar Chavez in her heyday, but obviously, she's gone back and seen that, and it's very inspirational. She also wants to point out Jackie Navas, the Mexican female world champion, who retired last week, but she's always been somebody that she followed her career, and that was her inspiration. So on the women's side, Jackie Navas was like the role model. Now, Mr. Solorio, do you have other fighters besides Paola that you're managing or promoting? Don Miguel, ¿tiene algún otro atleta que quiere mencionar bajo su entrenamiento? Sí, pues bueno, me gustaría mencionar a muchos, pero en especial a Chuy Bautista, que es un peleador que para mí va a ser un próximo Chávez, porque es un chavo que pelea muy bien. Va a pelear también en el 10 de diciembre en Chetumal. Por ahí verán las publicaciones. También va a estar Paola ahí, y tentativamente en noviembre también hay otra pelea. Quería agregar algo, Miguel. Fíjate que ahorita que estás tocando el tema de los patrocinadores, obviamente esos patrocinadores no es nomás de tomar dinero por tomar, sino que ese dinero sirve obviamente para la preparación del boxeador, para comprar bastantes cosas que se requieren, transportación, hotel, comida. O sea, son muchas cosas, desde pagar sus viáticos hasta la Claro. preparación, muy, muy, muy costoso todo, sí. Para eso sirven los patrocinadores. Claro. Ahora le digo, ¿me repite el nombre del joven boxeador Bautista? Rey Bautista. Ay, perdone, se me fue el nombre primero. Jesús, le dicen Chuy. Okay, Jesús. Okay, so he's got many boxers. The one he would like to mention, who he feels could, has the potential to be the next Chavez, is Jesus Bautista that we were talking about. The young man is getting ready to fight in December 10th on the same card as Paola. So it's something that they're doing some co-promotion on, and he has a lot of faith in him as well. And one of the things he wanted to mention is, that he didn't want to give, any sponsors or potential sponsors out there the impression too that, this is just about grabbing money. That at this point, the money that they get for this goes directly to her training for, nutrition and the type of things that have to be done to get, a boxer to the top level. So right now they're still in the dirty work, and, a sponsor can get in on the ground floor kind of thing. He didn't say that. That's my impression, but I think he's also,
not trying to look like a social media person grabbing a bunch of money on the sponsor end, because that's not what it is. That she's still putting the work in. Now, tell me a little bit about the gym. I mean, I've never been to Cancun. I mean, I know a lot of American tourists come there, but do you ever get visitors from like the US or whatever? Cuéntenos sobre su gimnasio ahí en Cancún. Cancún, para gringos, tiene la imagen de la playa y mucho turista y cosas, pero ¿cómo es el gimnasio? ¿Tiene acceso a turistas o es ya de barrio? ¿Cómo es? Sí, claro, claro. Es un gimnasio que es muy inclusivo, que obviamente para nosotros la persona que nos venga a visitar es muy, muy bienvenida. Obviamente muchos vienen hasta inclusive de otros países a ver a Paola al gimnasio, porque como vuelvo a repetir, ella está entrenadora, tiene un horario ella de 9 a 11 de la mañana. 11 de la mañana. Ahí la pueden encontrar a ella. Y es obviamente el gimnasio, si tú quieres, te lo puedo mostrar, puedo bajar y mostrártelo. Si quieres, if you want, we could do a little tour. He could tour the gym here at the end and show you. It sounds like he's very proud of his facility. He says that, it's very inclusive, that there are a lot of tourists, that they've recently received tourists that were there specifically to come to meet Paola and things like that. So, obviously that's a part of it, taking things to the next level, being presentable. So he was confident in inviting people to come down to the gym. Yeah, we see that in places like Thailand where a lot of visitors come just to train the Muay Thai. So I was wondering, like, if you had some of that with your gym as well, where you're getting a lot of visitors to come. Sí, es algo de que es interesante, ya que está subiendo la atención que reciben. Como en Tailandia, muchos de esos gimnasios son puro para turistas, ¿no? Y así, con esa atención también se gana más plata y se puede apoyar a los peleadores mejor. Así es. Bueno, sí, aquí es un gimnasio que es mixto. Atendemos de todo. Sí, que viene de todo tipo de gente. Vienen, obviamente, mucho cancunense, pero también mucho extranjero, por lo mismo que dice Todd. Sí, que viene mucho extranjero. Obvio, Cancún es un mundo de gente aquí. Claro, ¿y ese estrictamente de boxeo o también para levantar pesas y otro tipo de condicionamiento? De pesas, obviamente, pero no como gimnasio completo, sino que hay una parte para que el boxeador pueda hacer cierto tipo de trabajo de parte de su cuerpo, de lo que es hombro, pecho, espalda, pierna, sí. O sea, lo funcional. Yeah, the way they do it in Thailand is, he shook his head. It's obviously a model that they like with, get the tourists in there. But they have a lot of local Cancun people that use the gym. It is strictly a boxing gym. They do have weights and things like that, but there isn't, other conditioning programs. They do preparation for the boxing, and Cancun is a world of people, he said. So there's just a wide variety there, and the doors are open. Now, I want to thank you both for taking the time to do this. I just wanted to know if there's maybe a message you wanted to leave that maybe we haven't talked about, or something that's important to you. Do you want to take him up on ending with the tour and let him walk? Oh, sure, if he wants to do it. Okay. Entonces, Paula, ¿algún mensaje para la gente, para el público que quizás no te conozca? Y si quieres, para terminar, podemos decir eso. Y don Miguel, con mucho gusto, nos gustaría acompañarte si quieres mostrar el gimnasio un poco para terminar con eso. Ok, perfecto, sí. Les damos un recorrido. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Todd. Y a las personas también que me apoyan, a las que no también, me dan mucha fuerza. Y en serio, gracias por el tomarme en cuenta. Quiero eso, quiero poder darme a conocer, dar a conocer lo que me gusta hacer, que se puede hacer eso, dedicarte a lo que te apasiona. Y también incentivar el boxeo femenil, que no decaiga, que al contrario, que vaya subiendo, porque tenemos mucha calidad en eso. Excellent. So her message is simple, that, you can do what you're motivated to do.
if it's your passion that you can follow it, you can reach great heights. That's, how she's modeling her boxing career, that in boxing, she's at the beginning, but that's what she wants to do is the connection and motivation with people. So yeah, it's something that she's grateful for the interview. Obviously, she wants people to know about her and to hear it from the beginning. It's good practice kind of stuff. And she's grateful to all her fans, obviously the sponsors and things. But her message is been throughout the interview, that of motivation, that's what her passion is too. And Mr. Solorio, do you have any message that you want to end the interview on? Ahora vamos a ver el gimnasio, don Solorio. Le damos la última palabra a usted con un mensaje y veamos lo que tenemos aquí. No, pues de antemano, muchas gracias, Todi y Miguel, por la entrevista. Esperemos que pronto nos estemos volviendo a encontrar ya ahora con la entrevista de que Paola ganó y Chuy también allá en Chetumal el próximo 10 de diciembre. Que también la sigan en redes sociales y que la agreguen para que vean lo que es lo que es Paola como una persona motivante para la juventud, que muchos de ellos están a veces distraídos en otras cosas, que se metan al deporte. Nosotros tenemos también sistemas de beca. Paola puede becar a varios de ellos para que puedan a entrenar box sin costo, ¿sí? O sea, el box es una pasión. Here's a real message for the people out there too. They see sport as something that can guide people, and it's motivational that way, but they want to inspire other people as well, because there's a lot of people that need that. Paola actually has like sponsorships or like scholarships that you can offer people from the Cancun area that want to come and box and change their lives a little bit and move more towards sport. So it's something that they're grateful for the interview as well and all that, but they wanted to get that message out there about try to reach out and be an inspiration, because they really feel that Paola's role is that she's a role model, that she wants to be a role model for kids that need that. Yes, and if you want to show us the gym, I'll be happy to watch, if you want to do it. Sí, si usted quiere, nos da un recorrido rápido del gimnasio, ahí lo dejamos al final del video para terminar así, ¿eh? Voltear la cámara. Voltear la cámara. Ok, sí, genial. Gracias, chica, muy un placer. Ok. Mira, te voy a mostrar un poquito de lo que es el gimnasio. En la parte de arriba tenemos lo que es un área de taekwondo, que es el taekwondo más grande que hay aquí en Cancún. ¿Sí? Acá en la parte de abajo es donde voy a mostrar el gimnasio, ¿sí? El gimnasio de box. Permítanme. So obviously the upstairs area is a taekwondo area where it's the largest area for taekwondo in the Cancun area. So and downstairs is the boxing area. Wow. El área de box. Wow. So they got the boxing club. They got, obviously, upstairs they had a little shop. Here it looks like they have a cafeteria in the shop. Voy a ver si no entra mucho ruido. No, qué bueno. Mira, te quiero mostrar a una persona, mira, están grabando para Estados Unidos. La persona que ves aquí se llama Rodolfo Rudy López. Él fue el primer campeón mundial de Quintana Roo. Mucho gusto, hermano. ¿Sí? Él es entrenador aquí en la academia. So giving classes in the boxing area is one of the first world champions from the Quintana Roo area in boxing. So obviously you can see an amazing facility. Amigo, parece un gimnasio como Abu Dhabi. Ya, perdón. No, parece un And that's the fellow that we just there's the younger version of the fellow we just were introduced to. So obviously, I was joking with him. It looks like a gym in Abu Dhabi or American Top Team. It's a world-class facility with a lot of square feet. Look at this. Yeah. Sí, amigo, ese es un gimnasio
nivel mundial, ¿me entiendes? Orgulloso enfrente de cualquiera que vengan de Abu Dhabi, no les va a faltar nada. ¿Cómo? Él es, él es el Tyson Macia, él es el papá de Paola Macia. That's her father, the Paolo's father. It's Sí, really esta es nice gym. It's better than most American gyms that I see. sobre la avenida. Ahorita estaba lloviendo aquí. Te voy a mostrar aquí por fuera para que lo ubiquen. Wow. That's very nice. And that's it, la casa de Paola. Está Esta es bonita la tu casa, Paola. chica. La casita chica de Paola. Está linda, está linda. No, genial, amigo. Voy a cortar la grabación. Les pido muchas gracias por su tiempo y Charles les manda un mensaje cuando esto aparece en la canal YouTube. Muchas gracias por todo. De antemano les agradezco la entrevista. Estamos a la orden, lo que se les ofrezca. Esta es su casa. El día que gusten venir aquí a Cancún, son bienvenidos. Gracias.